Pero miren, el primero de los ejes es este, el de las contradicciones en las que cae el propio presidente, en el sub y baja de las contradicciones casi habituales del propio Alberto Fernández. Hoy no fue la excepción. Hoy habló esta mañana temprano, dio y concedió una entrevista, el colega Ernesto Tenenbaum, ¿verdad? Y allí Alberto Fernández termina diciendo algunas cosas como, por ejemplo, que hay que entender que hay que desacoplar precios. Y para desacoplar precios de commodities que valen muchos, trigo, maíz, etcétera, el único instrumento es aplicar más retenciones. Es el más eficaz. Pero para eso necesito que me acompañe el Congreso. 3 horas después, Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, el ministro del Área, dijo no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Fue el propio ministro Guzmán, el que de todas maneras, hoy no sé si tiene la misma convicción que hace 10, 15 días, dijese en público que esa discusión estaba totalmente saldada, cuando el propio Roberto Feletti había planteado la idea de que en la Argentina había que subir las retenciones para mejorar la recaudación. También es cierto que las contradicciones de Alberto Fernández superan este mero hecho que casi es una anécdota más en términos de la gestión. Porque entre las contradicciones del propio Alberto Fernández afloran las que tienen que ver con esta imagen que tanto daño le hizo a la autoridad presidencial a propósito de la falta de ejemplaridad que implicó haber hecho lo que él mismo con su propio puño y letra había redactado respecto a un decreto que impedía que el resto haga lo que el propio presidente estaba haciendo, que era un brindis, una comida, una cena, festejando el cumpleaños de alguien como su pareja, hoy madre de su propio hijo. Y en ese sentido, el propio Alberto Fernández dijo que no había tomado real magnitud ni real dimensión de lo que había hecho y que después, habida cuenta de eso y percatado de ello, fue a la justicia, incluso hizo una oferta que era el descuento, pero que después en realidad la justicia le doblegó la parada y le cobró el doble y él termina aceptando sin siquiera objetarlo. O sea, entiendan esto conceptualmente antes de escuchar lo que Alberto Fernández dijo. El propio presidente, abogado, que da clases en la facultad, que se supone que tiene que ser ejemplar, reconoce a 2 años de esta imagen que él tomó dimensión de lo que estaba sucediendo solo cuando la imagen se conoció. Nunca se percató de que lo que había firmado y todo el mundo tenía que cumplir y sobre lo que él, además, de manera grandilocuente exponía en público y decía, si los tengo que ir a buscar, los voy a buscar. Nunca, nunca de verdad, nunca. Yo creo que es un botón de muestra extraordinario del desapego a la ley que en la Argentina existe. Hasta incluso de los propios que dicen querer aplicar, validar o trabajar con la ley. Este es el país donde la ley se interpreta, no se cumple. El propio Alberto Fernández fue el que dijo, además, lo van a escuchar, porque Olivos venían todos, era, casi dijo una fiesta, en medio de las restricciones, porque el gobierno se hacía desde Olivos. Acá no había gobierno, en esa foto que veíamos antes no había gobierno. Había amigos de alguien que iba a festejar un cumpleaños, como si no hubiera pandemia. Alberto. Las contradicciones, no hay problema con la máquina. Perdón, pero eso lo vamos a compartir en un ratito, me parece muy demostrativo. Bueno, desconozco si podemos ver lo segundo y lo tercero. Lo segundo tiene que ver con esto, con Martín Guzmán, que finalmente empoderado pasa el primer test del año. ¿Por qué empoderado? Bueno, porque hoy le sacaron a Feletti, con quien había tenido múltiples discusiones, lo corrieron de la órbita de Culfas, estaba la Secretaría de Comercio Interior bajo la órbita del Ministerio de Producción. Bueno, termina estando bajo la órbita ahora, por la resolución que se conoció esta mañana, de Martín Guzmán, el ministro de Economía. Y hablando de Guzmán, no sé si lo podemos ver, pero Guzmán ayer fue a buscar plata y fue a buscar más de 700.000 millones de pesos al mercado. Y la verdad que terminó pasando finalmente el primer test del año. Parece que termina cumplimentando la primera revisión del fondo, veremos qué cambia después, pero esto es muy importante porque más allá de cualquier cosa, Guzmán parece
además el único inamovible mientras Alberto Fernández sea presidente, pese a que es al que más cuestionan dentro de la coalición de gobierno y también desde la oposición. Lo cuestionan no solo Cristina Fernández de Kirchner en la coalición, sino que lo cuestionan algunos gobernadores y particularmente Sergio Massa. Y por supuesto buena parte del establishment. Y contra ellos está batallando y lidiando todos los días puertas adentro el propio Guzmán, que efectivamente ya se convenció de que es Alberto Fernández. Y Alberto Fernández de que él, Guzmán, es él. Y hacia afuera la oposición, que le dice que demoró mucho la negociación con la deuda. Probablemente Guzmán diga, en realidad no hicimos el acuerdo porque parte de la coalición no lo habría validado, como finalmente ocurrió, y lo que hubiera sucedido es que se hubiera resquebrajado antes de la elección del 2021 y eso no podía suceder porque había que ir a una elección unido, lo que no sabemos si va a ocurrir el año que viene. Bueno, pero más allá de eso fue a buscar plata, mientras todo el mundo está expectante de lo que pasa en el extranjero, en el exterior, con alta volatilidad en las acciones, con un mundo que está definitivamente muy preocupado por el andar de la economía. Guzmán fue a buscar pesos, porque tenía más de 700.000 millones que renovar, 750.000. Consiguió 783.500 millones en esta licitación de ayer. O sea, 30.000 millones de pesos adicionales a los que fue a buscar. Con lo cual refinanció todos los vencimientos del primer semestre de manera relativamente exitosa, entre comillas. ¿Por qué digo relativamente exitosa? Porque es verdad que está pagando deuda con nueva deuda, pero nueva deuda que estira los plazos de financiamiento, aunque hay dos datos que son importantes. Uno es que el 64%, casi 2 de cada 3 pesos que le prestaron a Guzmán se lo prestaron a tasa fija. Eso no ocurría hace un tiempo. Más de un tercio ajustados por inflación. Lo cual será un desafío para el propio Guzmán, porque a medida que tenga más inflación va a tener que pagar más deuda, más allá de que a medida que tenga más inflación también va a recaudar más pesos, que por supuesto van a valer menos. El 1%, mientras tanto, restante fue emitido al dólar link. La segunda placa nos va a permitir mostrar ese reperfilamiento, si me permiten un término utilizado hasta el hartazgo en otros tiempos, que logra Guzmán. 12% del total de la deuda fue para instrumentos con vencimiento en 2022, o sea, este año. Ahora, 22% del año que viene, antes de las elecciones. O sea, 34%, más de 1 de cada 3 pesos, los logra refinanciar y los va a tener que pagar o volver a refinanciar el propio Guzmán si fuese el ministro o Alberto Fernández como presidente. 1% al bono dólar link 2024. Muchos le prestaron, pero le dijeron sí, pero hasta el 2024, ok, pero solo con dólar link. Si el dólar oficial se dispara, si hay una devaluación, venga quien venga como gobierno, me pagás ajustando el bono y la rentabilidad con esa devaluación. 5% 2025, 1% 2026, 59% restante ¿dónde? 2027. O sea, acá el problema es, como se hizo con los acreedores privados, como se hizo en la renegociación con el fondo, es que todo el escenario que despejamos en el corto plazo lo cargamos en algún momento. Porque la deuda no es que la refinanciás y la achicás. La deuda en todo caso te da más tiempo, la refinanciación, te puede bajar un poco la tasa, pero lo que no te cambia es el monto. En algún momento vos lo tenés que afrontar. Bueno, cuidado porque estamos concentrando entre 2027 y 2030 una parva de vencimientos inconmensurables. Pero, quitado ese prisma, Guzmán finalmente lo hizo. Muchos en el mercado pensaban que esta vez no lo iba a lograr. Recuerden, desde agosto del año pasado hasta abril consiguió refinanciar todo lo que tenía para vencer. Recién el mes pasado, y por eso había mucha expectativa ayer, a Guzmán le había faltado plata. Y por eso el Central tuvo que asistir al Tesoro con emisiones por arriba de los 160.000 millones de pesos. Porque Guzmán no había conseguido todo lo que fue a buscar al mercado. Bueno, eso pareció tender a despejarse, al menos en el cortísimo plazo, en el día de ayer. Y el tercer eje del día tiene que ver con esto, que vamos a hablar con Carlitos Regazzoni. La nueva ola que las vacunas morigeran, y mucho por suerte, que está generando el COVID. Que ya es, bueno, Vox Populi. Ayúdenme, pero está Mirta, sí. Jay Mamón. Estuvo Jorge Lanata. Jorge Lanata. Soledad Silveira. También. Fito Páez, me dicen, en el equipo de producción. Solo por mencionar los conocidos, que uno dice, bueno, ya es, ¿no? Todo el tiempo yo empiezo.
En todos los casos los cuadros son buenos, benévolos. Pero hay bemoles. En Corrientes falleció hoy un chico, casi 37 años, muy joven, sin patologías preexistentes. Entró por COVID, se agravó un cuadro de neumonía, como veníamos hablando. ¿Es una excepción? Sí, hasta aquí sí. Y por suerte la tensión en los sistemas sanitarios no se ve. Y el aumento de internados tampoco. Estamos conviviendo, sí, pero hay que respetarlo. Ojo, porque también desde el gobierno, el mensaje que baja es ya todo pasó. Y Bisotti, Kreplak, inclusive el propio Quirós dan cuenta, miren, acá los casos van a crecer y mucho. Y lo están notando aquellos que miden día a día. Carlitos dice, el termómetro que además es magro, que además es residual, que además es recontra aleatorio, porque testea muy poco, encima ahora lo tenemos solo una vez por semana. Habría que cambiarlo, habría que hacerlo distinto. Hay lugares donde no se hace una vez por semana, todos los días hay un registro, en muchas provincias, ciudades, etc. Ahí se está notando que hay una espiral de casos y que otra vez estamos frente a una creciente perspectiva de estar en esa ola que va a ser muy contagiosa y que va a ser muy voluminosa. Entendiendo además que se está testeando muy poca gente en términos generales porque muchos dan cuenta de que está frente a un cuadro de gripe y al no agravarse, al no sentirse grave, finalmente mantienen la vida y por lo tanto no tienen los recaudos de antes. Así que nada, poner un poco la lupa acá. No hay margen para restricciones, no hay margen para cerrazones, no hay margen para un montón de cosas. Ahora, quizás lo que deberíamos revisar es qué hacemos con el barbijo en los espacios cerrados. Quizás habría que rever si algo más en términos de cuidados no podemos aportar, más allá de que lo más importante, que es la vacuna, que es la que morigera, toda esa carga que había en el sistema sanitario, finalmente esa vacuna, insisto, no le tenemos que dar más impulso, le tenemos que aportar más impronta. Hoy Kicillof confirmó que es libre la cuarta dosis, la segunda dosis de refuerzo a mayores de 18 en toda la provincia de Buenos Aires. Ya lo habían hecho muchas jurisdicciones. Bueno, tal vez sea la idea de buscar la concientización adicional para que ese proceso se cumplimente. Elio, todo tuyo. Bueno, muy bien. Y vamos a retomar uno de los temas que estaba planteando Paulino recién, que tiene que ver con el presidente que vuelve a pedir una suba de retenciones. Lo hizo esta mañana en una entrevista periodística y, por supuesto, esto encendió todas las alarmas del campo. En primer lugar, vamos a escuchar lo que decía específicamente Alberto Fernández.